Bueno, buenas tardes muchachos, estamos puras chicas hoy. Entonces, vamos a ver el tema de la aplicación de teorías de conjuntos. Entonces, recordando que tenemos plazo hasta el 29 de octubre, es decir, que la otra semana debemos de culminar nuestras actividades para poder iniciar con la tercera. Igual ya estamos casi que terminando el semestre, ¿no? Entonces, dentro de la teoría de conjuntos deben entrar al entorno de aprendizaje en la unidad 2 y poder participar en el foro. Algunos ya han participado en el foro y les he hecho algunas retroalimentaciones, hemos estado hablando. Ayer les cargué una serie de cositas, unos links donde pueden hacer algunos ejercicios, algunos quizzes. Sí, también les envié una invitación a un congreso, pues porque ya en la última tarea deben trabajar digamos que en la participación de un evento interno o externo de la universidad. Entonces ahí también les participé con eso, les di algunos póster y pues la invitación al sitio. Entonces voy a irles estando como alimentando en el foro para que lo tengan allí en cuenta. Entonces, pues acá tenemos, ingresan al entorno de aprendizaje y en la segunda, pues, o sea, digamos que en el segundo renglón está acá seleccionado, es donde ingresamos al foro. ¿Listo? Características para la entrega de esta tarea. Entonces debe tener una portada, debe tener una introducción, unos objetivos, que si realmente ustedes ven en la guía, pues la guía lo contiene, ¿no? Entonces lo solamente es como sacarlo de allí y montarlo en el documento que ustedes van a entregar. ¿Listo? Hacen el desarrollo de los 4 objetivos. Por favor, recuerden que son los 4 ejercicios de la letra que ustedes escogieron. ¿Listo? Una vez desarrollan esos ejercicios de la letra que escogieron, concluyen y determinan esas referencias. Entonces vamos a empezar. Cuando hablamos del concepto de conjunto, ¿sí? Es decir, si hablamos, por acá, con rojo, si hablamos de conjunto, hablamos de algo que se encuentra en un determinado espacio. Es decir, están agrupados. Y esas agrupaciones nosotros las podemos determinar como conjuntos, ¿sí? Esas agrupaciones también nosotros la podemos llamar colecciones. Sí, que tenemos una colección de caballos, una colección de carros, una colección de hojas, una colección de cualquier elemento. ¿Sí? Hablamos de elementos, hablamos de objetos, ¿sí? Hablamos de símbolos, también podemos hablar de entidades. Todo depende de qué es lo que nosotros estamos definiendo, ¿sí? Para poder agruparlos y que se encuentren en ese determinado espacio. También cuando hablamos de ese determinado espacio, podemos decir que también es porque tienen esas características similares o también que tienen propiedades similares, ¿sí? Siempre tienen que ser similares para que pertenezcan a un conjunto, ¿ya? Entonces, de pronto nosotros queremos determinar, vamos acá a poner una imagen. Entonces queremos acá hallar, por acá, el conjunto A y el conjunto B. Entonces, el conjunto A es de ¿qué? Personas, y el conjunto B es de animales. Si observan, entonces tienen unas características similares, y es que en el conjunto B todos son animales, o tienen unas características similares acá que en el conjunto A todas son personas hablantes. ¿Sí? Entonces, ahí es donde nosotros debemos especificar esas características, esas propiedades que hacen parte de esas agrupaciones que nosotros estamos estableciendo. ¿Sí?
Nosotros podemos identificar, vamos a poner por acá una diapositiva en blanco para poder escribir. Entonces, nosotros podemos determinar un ejemplo, un conjunto. De acuerdo con una letra mayúscula, ¿sí? Y lo podemos, digamos que lo podemos identificar o determinar con corchetes, ¿sí? De esta forma, o también lo podemos hacer con paréntesis, ¿sí? O también lo podemos determinar con este tipo de corchete. Entonces tenemos las llaves, los paréntesis o los corchetes. ¿Sí? Con cualquiera de esos tres nosotros podemos identificar. Entonces, con ellos los identificamos. Y siempre estos conjuntos deben contener una letra mayúscula. Entonces, ejemplo, conjunto A, el conjunto B, el conjunto C. Y así sucesivamente. Podemos tener varios conjuntos, pero siempre deben ir determinados con una letra mayúscula. ¿Sí? Y esa letra mayúscula es la que nos va a indicar, pues, cuáles son esos elementos, cuáles son esos miembros, qué es lo que me describe ese conjunto. ¿Listo? Bueno, entonces seguimos. Dentro de estos conjuntos, vamos acá a poner otra. Podemos establecer, les voy a poner acá tres imágenes. La primera, la segunda y la tercera. Y vamos a hacer como una pequeña actividad acá. Entonces tenemos tres tipos de conjuntos. Vamos a identificarlos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo podemos identificar inicialmente? Entonces, la letra. Vamos a poner una letra mayúscula. Entonces tiene que ser A. Vamos a poner A. No es que tenga que ser A, ¿no? Puede ser A, puede ser B, puede ser X, puede ser Y. No sé. Uno es decir. Pues acá tenemos conjunto P y acá tenemos conjunto C. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a lo que estábamos viendo anteriormente, ¿qué nos dice? Primero, identificamos con la letra mayúscula y luego determinamos el conjunto de acuerdo con esas características, llave, paréntesis o corchete, y donde vamos a decir qué es lo que tiene nuestro conjunto. Entonces, en este primero, ¿qué tiene el conjunto? Chicas, cuéntame, ¿qué es lo que tiene el conjunto? Si no les sirve el audio, no pasa nada, me pueden escribir, yo estoy acá pendiente del chat. Conjunto A. ¿Ese conjunto A qué tiene? Cosas de las salas. Una Cosas de la sala, mesa, un entonces sofá. esos son muebles. Y los cerramos, ¿sí? Es decir, limitamos desde donde empieza hasta donde termina. El conjunto B. Libros. Útiles escolares. Libros. Muy bien. Y el conjunto C. Personas. Trabajadores. Trabajando. Personas que están trabajando. Entonces, ¿sí? Entonces, aquí nosotros limitamos realmente ese conjunto que nosotros tenemos. Y asimismo lo podemos delimitar
por dos formas. Entonces vamos a ver, por extensión y por comprensión. Entonces aquí ya estamos en el primer ejercicio, ¿sí? Ya ahí ustedes pueden observar que en el primer ejercicio, en el ejercicio A, entonces en este ejercicio nosotros tenemos que debemos estructurar e identificar ese conjunto por extensión y por comprensión. Es decir, el ejercicio nos lo puede dar por extensión y nosotros le damos por comprensión o al contrario, ¿sí? Entonces, cuando hablamos que es una, digamos, una identificación por extensión, es cuando nombramos cada uno de sus elementos, ¿sí? Entonces, acá en esta los nombramos, ¿sí? Pero por comprensión, lo que nombramos es la propiedad o la regla. Entonces, vamos a ver en la primera parte. Aquí, ¿qué ejemplos podemos tener? ¿Sí? Cuando nosotros nombramos, podemos decir que el conjunto A tiene las vocales. Es decir, A, E, I, O, y U. Como también nosotros podemos decir que el conjunto B tiene todos los números. Podemos decir que tiene los números enteros positivos del 0 al 10. ¿Sí? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Sí? Aquí nosotros nombramos lo que nos están diciendo que tiene el conjunto. Conjunto C, los meses del año. ¿Sí? Entonces son los meses del año: enero, febrero, marzo, abril, mayo y así sucesivamente hasta diciembre. Es decir, hablamos de esa extensión, o sea, nos extendemos diciendo qué es lo que contiene este conjunto. Pero lo contrario es cuando hablamos de la comprensión, porque en la comprensión nosotros no nos extendemos, solamente decimos cuál es esa propiedad, cuál es esa regla o cuál es esa característica. Si nos devolvemos un poquito lo que hablábamos ahora, ¿sí ves? Nosotros vamos a tener una propiedad, una característica que deben ser similares en ese conjunto que nosotros estamos agrupando o estamos coleccionando. Entonces, por eso hablamos de extensión y comprensión. Entonces, en la comprensión, ¿qué podemos decir? Entonces, ejemplo, ya aquí no nos extendemos a ver qué tantos elementos tiene ese conjunto y cuáles son esos elementos que tiene ese conjunto, sino que nos vamos a extender desde un proceso de comprensión, ¿sí? Entonces, abrimos nuestro conjunto y decimos que son todos los X de X, ¿sí? Que es una vocal, ¿sí? Entonces son todos los elementos de ese conjunto que son una vocal. ¿Y cuáles son las vocales? A, E, I, O y U. ¿Sí? ¿Cuál es la característica principal de ese conjunto? Que sí o sí tienen que ser vocales. Y si ustedes observan en el conjunto A, sí o sí son vocales. No tengo ninguna más distinta a las vocales. Vamos a hacer el del B. Entonces abrimos nuestro conjunto. Entonces son todos los elementos de este conjunto que son ¿qué? Los números naturales, ¿cierto? Que están desde el 0, del 0 es mayor o igual, perdón, de X y hasta y todos Menores. los menores que 10. Menores o iguales. ¿Por qué colocamos igual? Porque cuando solamente colocamos menor,
el menor no me centra o no me cierra el círculo. Pero si yo lo pongo menor o igual, ahí obligatoriamente el 0 incluye, ¿sí? Como parte del conjunto. Lo mismo pasa con el 10. Se incluye como parte esencial del conjunto. Entonces, es importantísimo que lo tengan en cuenta cuando es menor que o menor o igual que. ¿Listo? Y para el conjunto C, ¿cuáles serían? Entonces, abrimos nuestro conjunto, que son esos elementos que pertenecen al conjunto y que son ¿qué? Los meses del año. Y aquí lo que entonces escribo lo del conjunto y lo identifico elemento a elemento, y por comprensión, cuando solamente nombro una propiedad o una característica principal que me encierra todo lo que yo necesito o todo lo que yo tengo en ese conjunto, ¿sí? Entonces, vamos a hacer acá. Por acá tengo un ejemplo. Entonces tenemos un conjunto, se puede escribir, ¿sí? Que son los elementos de X, que son iguales a los días de la semana. Y se lee en C, que es un conjunto formado por los elementos. X tal que X son los días de la semana. Elementos que se encuentran en ese elemento, que son esos días de la semana. La extensión, ¿cómo sería? Vamos a hacerlo con rojo. ¿Cómo quedaría por extensión? Lunes y martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Por comprensión, Los días de la ser semana. X tal que X a los días de la semana. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que el conjunto P realmente son los días de la semana. ¿Sí? Aquí todavía no estamos hablando de cardinales. Apenas estamos encontrando por extensión y por comprensión esa característica del conjunto. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos por acá? Vamos a hacer como un pequeño paréntesis, porque pues yo también sé que van adelantados en algunos ejercicios. Ya volvemos a los conjuntos finitos e infinitos, los cardinales, pero primero vamos a hacer esta parte del diagrama de Venn. Esto es solamente un pequeño análisis para que los que van ya adelantados pues puedan seguir con su proceso. Cuando hablamos del diagrama de Venn-Euler, ¿sí? Hablamos realmente de una intersección entre tres conjuntos, ¿sí? Es decir, si tenemos los conjuntos por separado, nosotros podemos hacer esta unión de los conjuntos y va a haber un punto donde ellos se intersectan. En este caso, aquí ellos se intersectan completamente. Porque realmente cuando hablamos de unión, yo puedo acá unir estos dos conjuntos así, totalmente aparte. 1A y B. Puedo decir que el conjunto A son los números del 1 al 5 y el conjunto B son los días de la, el conjunto A es del 1 al 7 y el conjunto B son los días de la semana. Entonces yo puedo unir el conjunto A y el conjunto B de los números y de los días de la semana. Pero cuando yo ya hago esa intersección entre ellos, es decir, que se me va a generar un pedazo, una parte del conjunto que intersectan con esos elementos exactamente iguales. ¿Sí? Y cuando hablamos del diagrama de Venn-Euler es cuando tenemos tres conjuntos con características diferentes. Apaguemos el micrófono, chicas. Con características diferentes, que lo que hacemos es unirlos de tal forma que intersecten los tres. ¿Para qué? Para poder generar, hagámoslo con un color, puede ser verde,
poder generar una intersección de los tres donde identificamos que en esa intersección los tres tienen elementos exactamente iguales, ¿sí? Entonces, esta parte, si ven el color verde o lo cambio de color. En esta parte que dice BNW, allí es donde podemos ver que todas las características son exactamente iguales y que hacer esas características exactamente iguales, pues podemos determinar las características de los demás. Con otro color vamos a ponerlo acá con morado. Cuando tenemos esta intersección, decimos que son características idénticas entre A y C. Pero cuando tenemos esta intersección, decimos que son las características entre B y C, ¿sí? Y arriba, pongámoslo, no sé, con azul, son las características entre A y B, ¿sí? Es decir, lo que yo tengo igual entre A y B, pero que no es lo mismo con C, o que yo tengo igual entre A y C, pero no es lo mismo con B, o que yo tengo igual entre B y C, pero no es lo mismo con A, ¿sí? Y B, este verde, que es el centro, sí tiene las tres características que comparten entre sí. ¿Listo? Entonces, este es el diagrama de Venn. Y sobre este diagrama es que nosotros establecemos los conjuntos de los ejercicios 3 y 4. ¿Listo? Dejo ahí como ese paréntesis para que los que vayan adelantados, vuelvo y digo, puedan seguir con su trabajo. Entonces volvemos otra vez. Veníamos acá. Ya hicimos el conjunto por extensión, ya hicimos el conjunto por comprensión. Ahora vamos a determinar cuándo son un conjunto finito o infinito. Recordemos que cuando hablamos de conjunto finito, hablamos de un número limitado. Es decir, esa limitación tiene un inicio y un fin. Pero cuando hablamos de infinito, tenemos un ilimitado. Es decir, puede que no conozcamos el inicio y lo partimos de esta forma, que va a llegar a un fin que tampoco conocemos. Es decir, puede ser muchos y no sabemos qué tantos. Entonces, un ejemplo del conjunto finito. Entonces, tenemos que el conjunto A es igual a X tal que X es un día de la semana, ¿sí? Es decir, sabemos dónde inicia y sabemos dónde termina. O también podemos tener otro conjunto B. Ya aquí lo hago de una forma y aquí lo vamos a hacer por otra forma. Entonces son 2, 4, 6, 8 y 10. Entonces, sí observan que también es finito o limitado porque solamente inicia en el 2 y termina en el 10. Es decir, conocemos, observamos hasta dónde llega, o sea, desde dónde empieza y hasta dónde llega. Lo que no podemos ver en los infinitos. En los infinitos podemos tener conjunto C. Entonces vamos a hacerlo por comprensión. Decimos que X, tal que X, son las estrellas del universo. Si bien observa que este es un conjunto infinito. ¿Cuántas estrellas hay en el universo? No sabemos. No tenemos ni idea. Pero sabemos que es muchas, es infinita. ¿Sí? Es un número infinitesimal grandísimo. Pero existe, o sea, ese conjunto existe porque son estrellas. Si tenemos otro conjunto, el D, entonces vamos a hacerlo por comprensión. Entonces podemos decir que 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y sucesivamente hasta infinito. Entonces, ¿qué característica tiene este conjunto? Que son todos los números ¿qué? Naturales.
Recuerde que los números naturales son todos los números naturales positivos, que van desde 0 hasta infinito, porque no sabemos cuándo terminan. Si ven que podemos hacer los conjuntos infinitos y finitos de una manera por extensión y de otra manera por comprensión. Es decir, sí los podemos caracterizar de cualquiera de las dos maneras. ¿Listo? Entonces, también tenemos conjuntos vacíos o conjunto universal. ¿Sí? Entonces, son dos tipos de conjuntos. Vamos a hacerlo con negro. Entonces, cuando hablamos de este conjunto vacío, hablamos de un conjunto que carece. Si decimos que carece, es porque no tiene. Carece de elementos, no tiene elementos, no posee elementos, ¿sí? Y lo vamos a encontrar en esta condición, ¿sí? Es decir, no tiene elementos, es un conjunto nulo. O también lo pueden encontrar en un corchete que está vacío. Entonces, vamos a ver. Por comprensión, X tal que X, ¿sí? Es un mes, digamos, con todos los lunes festivos. Ahí sí está, ya quisiera uno que todo el mes tuviera los lunes festivos. Entonces, ¿qué quiere decir en esta comprensión? Pues vamos a buscar cuál es ese mes que tiene todos los números festivos. Y en realidad, ¿cuál es? Ninguno, es un conjunto nulo, es un conjunto vacío, porque no hay un mes que tenga todos los lunes festivos. ¿Sí? Y si lo hablamos de un elemento por extensión, entonces es un elemento que tiene nada, ¿sí? Que carece de elementos, no tiene elementos. Pero la diferencia es que cuando hablamos de un conjunto universal, si hablamos de que es aquel que está formado por esos elementos o por todos los elementos, ¿sí? Que se estén estudiando en ese momento o en ese determinado espacio o en esa determinada condición. Es decir, el conjunto universal es el que se forma con esos elementos. Conjunto U. Entonces es el conjunto que va a tener las letras del abecedario A, B, C, D y así sucesivamente hasta la Z. Si ustedes ven, yo inicio y tengo fin, es decir, que es un elemento finito. Volvemos un conjunto A, son todas las vocales. A, E, I, O y U. Sigue siendo un elemento finito, ¿cierto? Porque estamos limitando o delimitando más bien nuestra estructura. Ahora vamos a mirar esa inclusión o esa relación que hay entre esos conjuntos. ¿Cuándo pertenece quién a quién? ¿Sí? ¿Qué pertenece o quién no pertenece al conjunto? Entonces tenemos que el conjunto A y un conjunto B. Entonces el conjunto A está contenido en el conjunto B. Si todo elemento del conjunto A pertenece también a B, se simboliza de esta forma. Entonces, en este caso, si yo tengo A que pertenece a B, pero también tengo a B que pertenece a A, ¿sí? Entonces, cuando decimos que A pertenece a B, quiere decir que A es un conjunto más pequeño que pertenece al conjunto más grande que es B. Entonces, A puede ser A, E, I, O y U. Y el conjunto B es A, B, C, D, E, hasta la Z.
¿sí? A pertenece a B. A está contenida en B, porque A son las vocales y B es el abecedario. Y las vocales están contenidas en B. ¿Sí? Pero cuando hablamos de B, que se encuentran contenidos en A, pues es lo mismo, pero nuestro conjunto cambia. Entonces, otro ejemplo, ¿cuál puede ser? Hablemos de los números enteros y los números naturales. Entonces, digamos que A son todos los números enteros, que va desde menos infinito hasta más infinito. Y B son los números naturales, que va desde el 0 hasta más infinito. ¿Qué quiere decir? Que B sí está contenido en A, porque A va desde los números negativos hasta los números positivos, donde está contenido A B, que son solamente los números positivos. ¿Sí? Entonces, esa relación que la podemos hacer, siempre tienen que ver, ustedes deben identificar si realmente se encuentra todo el conjunto contenido en el otro. ¿Sí? Pero también existe por lo menos un elemento de B que no pertenece a nada. ¿Sí? Entonces, cuando hay un elemento que no pertenece, decimos que B no está contenido en A, o B no es un subconjunto de A, ¿cierto? Entonces podemos establecer que B, entonces tenemos A, E, I, O y U. ¿Sí? Vamos a borrar este es A. Y vamos a hacer A, B, C, D, hasta la Z. Entonces, en este caso, ¿qué pasa? ¿Qué podemos decir? A pertenece a B, ¿sí? Pero B pertenece a A. Entonces, B no pertenece a, porque no todos los elementos de B están contenidos en A. ¿Sí me hago entender? Tutor, es decir, si cuando falta un solo elemento, al menos ya no puede pertenecer al otro grupo. Sí, claro, cuando ya me hace falta un elemento, ya no pertenece completamente. Ok. Es decir, no es un subconjunto, porque tiene características que no están. Entonces tengo que manejarlo, tengo que tratarlo desde otra concepción. ¿Sí? Entonces, hoy se me perdió. Vamos a hablar acá de los cardinales. Entonces, cuando hablamos de un conjunto, que acá me salten. Vamos a hablar primero de los cardinales y luego de los conjuntos de Joule. Entonces, para el cardinal de conjunto, que también hace parte de la primera pregunta, si recuerdan, entonces tenemos que en ese conjunto A, que llamamos el cardinal, vamos a determinar qué es lo que lo compone. Creo que alguien está por acá, José Luis, que llegó a la reunión. Entonces, cuando hablamos de ese conjunto A, el cardinal es el número de elementos que me está expresando el conjunto. Es decir, tenemos que hacer ese conteo de esos elementos que me está expresando el conjunto. ¿Qué pasa? Que para muchos conjuntos utilizados en esta parte matemática, pues tenemos como los números naturales, como los números enteros,
entonces nosotros también podemos determinarlos como esos elementos infinitos. Entonces, en este caso, ¿qué nos dice el cardinal? Pues podemos contarlos, ¿no? 2, 4, 6. Es el cardinal para el conjunto A es de 6, ¿sí? Para el conjunto B es de 8 números, para el conjunto C también es de 8 frutas. Pero digamos que tenemos un conjunto con los números enteros, es decir, que vienen desde menos infinito hasta más infinito, ¿cierto? Entonces, ¿cómo vamos a determinar ese cardinal? Pues ese cardinal, para estos conjuntos infinitos, los determinamos, sobre todo en las matemáticas, con su característica, es decir, que el cardinal para este conjunto D es igual a los enteros, es decir, a Z. Porque Z me está indicando que son todos los enteros. Ah, ¿cuántos enteros son? No es que vienen desde infinito hasta, de infinito a infinito, de menos infinito hasta más infinito. Es decir, es un conjunto infinito. Por lo tanto, entonces, los vamos a determinar. Entonces, recuerden que podemos determinarlo de esa manera. ¿Listo? ¿Claro se está acá? Es decir, que ya con esta primera pregunta, lista. ¿Sí o no? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda de la primera que tenían en su trabajo? Para mí está claro. Gracias. Listo. Las otras chicas. Keila, Leila, Viviana, Luis. Ninguna, profe. Perfecto. Listo. Entonces vamos a seguir. Vamos a entrar ya en esta parte de operaciones entre conjuntos. Entonces, cuando hablamos de las operaciones, entre conjuntos, entonces siempre determinamos o partimos de dos conjuntos mínimos. Entonces, tenemos un conjunto A y tenemos un conjunto B. Entonces, en la primera operación, unión de conjuntos. Cuando hablamos de la unión, se me simboliza con la letra U, ¿cierto? Y si tengo dos conjuntos, entonces esto equivale a que tengo A unión B, ¿sí? ¿Y esto qué me define? Me define un conjunto que se encuentra por los elementos en común entre A y B. Pero entonces, como los estoy uniendo los dos, y se acuerda ahorita que estábamos hablando del diagrama de Venn, cuando yo los uno, puede que hayan elementos comunes, como puede que hayan elementos no comunes entre los conjuntos, pero que yo los voy a unir. Entonces, si decimos que A unión B, podemos establecer que es un conjunto de X, tal que X, que pertenecen a, ¿cierto? Y X que pertenecen a B. Entonces explico esta parte. ¿Esto cómo se llama? Por comprensión. Entonces, ¿qué nos está indicando esa comprensión? Que es X, es decir, esos elementos que están en este conjunto de X, que esos pertenecen al conjunto de A, ¿cierto? Y esos X que pertenecen al conjunto de B, los estoy uniendo en un solo conjunto unión. Ah, que es que A no es lo mismo que B. A es que A me habla de animal, de gato, y B me habla de perro. Sí, pero los estamos uniendo. Y en este caso, cuando los unimos, hablamos de
gatos y perros, ¿sí? O que tienen características similares, pero que no todas las características son similares. Entonces, estamos hablando de las vacas y los perros. Entonces, ¿qué características similares tienen ellos? Que los dos andan en 4 patas, ¿sí? Pero no son los mismos animales, pero tienen algunas características similares, ¿sí ven? Entonces, podemos encontrar características exactamente iguales o características que no estén dadas. ¿Listo? Entonces, en esos conjuntos que tenemos elementos en común, entonces lo podemos representar. Vamos a representarlo en toda su característica. Entonces, la primera. Vamos a hacer en términos de conjunto. ¿Cierto? Entonces, establecemos que estos dos conjuntos están dentro del conjunto universal. ¿Sí? Entonces, mi conjunto universal contiene A y contiene AB. Ah, bueno, vamos a ver quién es A. A es, vamos a hacerlo pequeñito. 1, 2 y 5. ¿Y quién es B? Vamos a 2, 4, 6 y 8. ¿Sí? Vamos con negrito. Entonces vamos a ubicar nuestros números. Ahí vamos a poner el conjunto universal, que es el que nos hace falta. Olvidaba. Conjunto universal es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Sí? Ese es el conjunto universal. Entonces vamos a ubicarlos. Primero, vamos a mirar cuáles son los elementos en los cuales estos coinciden. Entonces, entre A y B, tenemos que el 2. Es el único elemento que coincide con ellos. ¿Sí? ¿Quién me queda de A? A1 y 5. ¿Quién me queda de B? 4, 6 y 8. ¿Y quién me queda en el conjunto universal? Entonces, 1 ya lo tengo, 2 ya lo tengo, el 3 no lo tengo, el 4 ya lo tengo, el 5 ya lo tengo, el 6 ya lo tengo, el 7 no lo tengo, el 8 ya lo tengo, el 9 no lo tengo y el 10. ¿Sí ven? Entonces, ¿qué me está diciendo? Que vamos a hacer A unión B. ¿Y cuáles son estos elementos A unión B? Es decir, vamos a hacerlo con este que nos dé como visos, como este, que son todos estos elementos completos sin el conjunto universal. Por eso no lo delineo, ¿sí? Porque es A unido a B. Entonces, ¿quiénes serían esos elementos? Mire, 1, el 2, el 4, el 5, el 6 y el 8. ¿Cuál es el cardinal? Entonces, negro. N de esa A unión B. 2, 4, es 6. Característica del conjunto, ¿es finito o infinito? Es un conjunto finito. ¿Sí ven? ¿Se observan? No coloco el conjunto universal, lo dejo totalmente afuera,
porque no lo estoy uniendo en mi condición, ¿sí? Solamente estoy dando la condición de A unión B. Ahora, esto es cuando tenemos un elemento en intersección, es decir, hay un elemento en común. Ahora vamos a poner otro ejemplo. Cuando no hay elementos en común. Entonces, cuando no hay elementos en común, vamos a exponer nuestros elementos. Entonces, tenemos conjunto A, es 1, 2 y 3. Tenemos nuestro conjunto B, que es 4, 5 y 6. Y tenemos nuestro conjunto universal, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces vamos a establecer nuestro conjunto. Entonces, ¿qué me dice? Conjunto 1, 2, 3, conjunto B, 4, 5 y 6. Conjunto universal, si ya saco el conjunto B me queda 7, 8 y 9. ¿Sí? Ahora, ¿qué me dice? Que vamos a hacer A unión B. ¿Qué pasa en este caso? Que no tenemos elementos iguales que intersecten. No tenemos elementos donde podamos unir los dos conjuntos. Nos va a manejar los dos conjuntos por separado. Por lo tanto, A unión B es igual a 1, 2, 3, que hacen parte del conjunto A, y 4, 5 y 6, que hacen parte del conjunto B. Yo igual los puedo unir. Independientemente que no tenga elementos en común, los puedo unir. Por lo tanto, aquí, ¿qué tenemos? Que el N, que es mi cardinal de este conjunto A unión B, es igual a ¿qué? A 6. Y por lo tanto es un conjunto finito. ¿Sí ven? ¿Claros? Entonces vamos a ver. Una pregunta. Bien. Dime. ¿Cuándo sería entonces, se podría dar el caso de un conjunto infinito en ese caso? ¿O Cuando todos tenemos, tendrían que ser finitos? digamos que en los números es más fácil hacer la aplicación, porque podemos decir en un conjunto donde tenemos, vamos a hacerlo con otro color por acá, como con azul. Ah, ok. Acá. Entonces que tenemos que A, este caso o el que tenga elementos iguales. No sé, profe, Por lo menos puede acá ser tenemos este caso, listo. Tenemos menos 1, no, perdón, pongámoslo positivo. Entonces, del 1 al 10 y el B, vamos a tener todos los números naturales. ¿Sí? Entonces vamos a unir A y a B. Entonces, A unión B es igual a desde 0 hasta infinito positivo, que son los números naturales. Sí, en este caso el cardinal es infinito positivo y es infinito. ¿Sí me hago entender? Yo estoy uniendo los dos. Del 1 al 10, yo los puedo unir con B. ¿Sí? O puedo hacerlo desde menos 1 hasta menos 10 y el conjunto B sería ya este caso. Sí, estoy haciendo los dos.
Entonces ya, de menos 1 a menos 10, el conjunto B es todos los enteros positivos. Entonces yo puedo empezar que la unión B es igual desde menos 1 hasta menos 10 y desde 0 hasta infinito positivo. Porque no va a haber elementos que intersecten, ¿no? Porque en este caso llego a Ok, menos gracias, profe. 0,90, pues ya no hay elementos iguales. Pero sí tengo un conjunto infinito. ¿Claros? Sí, claro. Muchas gracias, profe. Bueno, entonces, ¿alguien tenía que salir hoy? ¿Irse a las 12? Pues ya se fue y no me di cuenta. Entonces vamos a ver intersección de conjuntos y luego entonces programamos la siguiente para el sábado. Y hacemos 2 esta semana y 2 la otra semana. ¿Listo? Entonces vamos acá. Intersección de conjuntos. Cuando hablamos de intersección, estamos hablando de dónde intersecta. ¿Cierto? Es decir, ¿cuáles son esos elementos iguales donde intersectan esos conjuntos? Entonces podemos tener 2 conjuntos, A y B, pero entonces cuando hablamos de la intersección los vamos a describir que A intersección como una N, B. Entonces se define como un conjunto que está formado por los elementos comunes. Oye, comunes, ¿sí? Entonces, en este caso, si tenemos este conjunto, y qué grandecito. ¿Cuáles son esos elementos comunes? Mira, acá está amarillo. Sí, acá es donde intersectan los 2 conjuntos. ¿Qué quiere decir? Que entre el conjunto A y el conjunto B, lo único que tienen parecido es el 2. Entonces vamos a descifrar ese conjunto. Vamos a hacerlo con rojo. Entonces vamos a ver quién es el conjunto A. Vamos a mirar. Conjunto A tiene A1, tiene A2, obviamente. ¿Cierto? ¿Alguien está escribiendo que por acá escuché? ¿O está intentando leer? A2, que es el que está el elemento entre los dos. Y tenemos, ¡ay, se bloqueó! Ya vamos para los complementos. Por ahora vamos por partes. ¿Listo, José Luis? Luis José. Entonces, danos tiempito que vamos por partes para que todo quede claro. Entonces, seguimos acá. El 2, que es el elemento que intersecta, pero también hace parte de al 5. Y ahí cierra nuestro conjunto. No tenemos más elementos. Conjunto B. Entonces, ¿quiénes están? El 2, que es el que intersecta. El 4. El 6. Y el 8. ¿Sí ven? Y nuestro conjunto universal es ¿quién? A9, A3, A7 y A10. Los colocamos en orden 3, 7, 9 y 10. Y ese es nuestro conjunto universal. Por lo tanto, cuando tenemos A intersección B, es igual a 2. Y en este caso, el cardinal de A intersección B es igual a 1, porque es un elemento lo que yo tengo. Y por lo tanto es un conjunto finito.
¿Claros? Entonces, vamos a unir, recuerden lo que hablábamos ahorita de los conjuntos que estaban nulos o que estaban vacíos. En este caso sí podemos ver esos conjuntos nulos o vacíos. Entonces es cuando tenemos una intersección vacía. ¿Sí? Entonces tenemos este conjunto. Miren. Y tenemos conjunto A es igual a 1, 2 y 5. 1, 2 y 5. Conjunto B, 4 y 6. Y conjunto C es 7, 8 y 9. ¿Qué nos piden? A, intersección B. Y en este caso, A intersección B es vacío, o no existe, o no está. Porque no hay ningún elemento de A que intersecte con B. No existen ninguno de esos elementos. ¿Claros? Entonces, en ese orden de ideas, vamos a dejar. Nos volvemos a encontrar el sábado. ¿Les parece otra vez a las 3 de la tarde para trabajar de 3 a 5? 2 horas, para que ustedes también saquen el tiempo. Disculpe, profesora, el sábado, Dime. este sábado. Dime. Hay un micrófono que está abierto y no se escucha bien su conversación. Bueno, que este sábado a las 3, de 3 a 5 para continuar el ejercicio 2 o 3. 2 y 3. 2 y 3. Y para programarme, por ejemplo, en cuanto al ejercicio 4, que sería la otra semana. La otra Haríamos semana. otras 2. ¿Esta información cuándo la podemos tener de la otra semana? No, pues de una vez ya la vamos a poner acá. Ok. De una vez nos organizamos para ponernos también tareas, ¿no? Y decir, bueno, cosa que la otra semana tengamos los 4 CIPAs, ¿sí? Y poder ya que ustedes terminen todo el ejercicio. Entonces nos volveríamos a ver, puede ser el miércoles también, a esta misma hora, de 11 a 12, y volvemos y nos vemos el sábado. Entonces venga, miramos fechas, porque es que no tengo las fechas acá. Entonces el sábado es 21. El sábado es 14, perdón, 21. 21. El miércoles viene siendo 25. 25. Y el siguiente sábado, 28. porque podríamos hacerlo el miércoles y el viernes. Sí, buena idea. Para que les quede sábado y domingo para hacerlo. Sí, profe, Más mejor bien, el viernes. Más bien. Pero entonces el viernes sí nos toca en la mañana. Sí, parece bien, profe. Viernes 27. Viernes 27. ¿Lo hacemos otra vez? Podemos hacerlo de 10 a 12. El viernes sí puedo de 10 a 12. Tutor, sí, como usted sabe, en mi caso personal, ya yo he hecho un trabajo donde yo necesito una mayor explicación, como una luz en el ejercicio 4. Entonces, ese ejercicio 4, para yo hacer mi agenda, sería miércoles, ¿verdad? Miércoles y viernes. Perfecto, porque ya con lo otro, con su explicación, yo ya corregí y la felicito porque tiene una pedagogía y un método maravilloso para las matemáticas. Muchísimas gracias. Y me ha hecho hoy todo muy fácil, su explicación, gracias. Muchas gracias. La idea es que podamos, o sea, yo entiendo que la matemática 6 veces es como
como el temor, ¿no? Sobre todo cuando estudiamos unas carreras que no son ligadas a las matemáticas. Entonces es como ese temor de, pero no, ellas son exactas, ellas son chéveres también de trabajarlas. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer el sábado? El sábado vamos a ver todo lo que es el tema de operaciones entre conjuntos. Unión, intersección, diferencia, complemento, ¿sí? Que hace parte del segundo ejercicio. Todas las posibles operaciones entre los conjuntos, ¿sí? Si de pronto nos queda un poquitico de tiempo, pues empezamos de una vez con el ejercicio 3, que igual si se dieron cuenta el ejercicio 3 y el ejercicio 4, pues realmente son muy parecidos, porque tienen que estructurar el diagrama de Venn. Entonces voy a tratar de que el sábado veamos todo lo que es esa operación de conjuntos y diagrama de Venn, es decir, cómo hacer un diagrama de Venn, cómo ponerlo, cómo Ok, hacerlo en profe. Venn, cómo poner los conjuntos, cómo establecer esa información que nos dan en esos conjuntos que a veces es lo que se nos hace súper tedioso. ¿Listo? Eso lo hacemos el sábado, que nos va a rendir, yo sé que nos va a rendir en las 2 horitas. ¿Sí? Si trabajamos así, nos va a rendir hartísimo. ¿Listo? Entonces, yo ahorita les abro en el site, en la plataforma, el link del sábado, ¿sí? Y el mismo sábado les abro el link del miércoles, me toca uno por uno, porque si se los abro todos se les van a perder de tantos zipas que existen. Entonces es mejor así. Ahorita abro el sábado abro el del miércoles y el miércoles abro el del viernes. ¿Listo? Tutor, le pregunto, estas participaciones, pero yo no tengo muy claro lo que es un CIPA o estos encuentros, ¿no? Estas participaciones tienen un punto para la nota? Las que tienen puntos son los CIPAs de primera matrícula, que antes eran llamados B-Learning, ¿sí? Que son o presenciales o virtuales. Esos de CIPAs de primera matrícula sí que se hacen uno por cada unidad. O sea, uno presencial y uno virtual, que se hacen por cada unidad, iniciando la unidad. En esos son los que se les da puntajes. En estos de CIPAs, los CIPAs normales son interacciones que hacemos tutor-estudiante pues, para que haya un mejor entendimiento, para explicar preguntas, para hacer ejercicios. Sí, ya estos CIPAs que nosotros hacemos, yo por lo menos sí los tengo en cuenta en la evaluación del trabajo. Es decir, en casi siempre el punto 6 y 7, que es participación en foro, y el 7 es la entrega del documento, que son alrededor de 15 puntos. Yo sí los tengo en cuenta, por lo menos esos 10 puntos, que independientemente que no hayan escrito en el foro, pero han estado en los IPAs, pues cómo no dar ese puntaje, ¿sí? No escriben, pero por lo menos participan en todos los IPAs. Y creo que soy una de las que más hace IPAs, porque normalmente son 2 por mes, y yo hago 4, 5, dependiendo cómo esté el desarrollo del tema, pues podemos que nos alarguemos o que no. No le veo inconveniente a eso. ¿Listo? Entonces, así quedamos. Voy a dejar esta presentación ahí a la mitad, porque si observan, pues nos queda todavía, miren, hartas por hacer. Entonces, ella queda ahí a la mitad, se las cargo, sin embargo, se las voy a cargar. Pero recuerden que van a quedar unas en blanco, porque son donde vamos a seguir terminando. Y cosa de que ya el sábado les entrego la primera presentación completa. ¿Listo? Ok, profe, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, se cuidan mucho. Bueno, que tenga un excelente día, profe. Igualmente, se cuidan mucho.